Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec, a su esposa y a sus siervas, para que pudieran tener hijos. Pues el Señor había hecho que todas las mujeres quedaran estériles debido a lo que pasó con Sara, la esposa de Abraham. Para que podamos entender un poco esta historia, ¿por qué este capítulo de Génesis 20 cierra de esta manera? Y poder entender un poco qué pasó allí, yo te lo voy a contar. Después ya tú lo puedes leer en casa. Génesis capítulo 20. Aquí nos habla la historia de un problema que había ocurrido cuando Abraham llegó a determinado lugar llamado Gerar, donde allí había un rey. Este rey se llamaba Abimelec. Abraham llega como forastero a ese lugar, lo reciben bien. Sin embargo, la esposa de Abraham era medio hermana de Abraham. Sara era hija del padre de Abraham con otra madre. Eran medios hermanos. Ahora, cuando Abraham recibe la palabra de parte de Dios de dejar su tierra y su parentela y de irse de ese lugar hacia donde Dios lo quería llevar, Abraham en parte fue obediente. Sin embargo, se llevó a su media hermana como su mujer y la hizo jurar que en cualquier lugar donde fueran, ella no dijera que era su esposa, sino su media, o que fuera su hermana. Esto con el fin de evitarse problemas, ya que Sara era una mujer muy linda y Abraham quería evitar problemas en el lugar donde llegara. Ahora, esto era una media verdad, pero también era una mentira. Todo lo que es medias verdades son mentiras completas. Y como hemos de saber, lo que es una mentira, tarde que temprano sale a la luz y traerá consecuencias. Así que ellos llegan a este lugar y Abimelec, que era el rey de Gerar, de ese espacio, de ese lugar donde ellos querían situarse, vio a Sara y le pareció muy hermosa. Le preguntó a Abraham que quién era ella y él dijo simplemente, ella es mi hermana. Así que este hombre no vio ningún problema y tomó a Sara y se la llevó para su palacio, para tomarla por mujer. Sin embargo, antes de que Abimelec se llegara a ella y tuviese relación con Sara, la Biblia dice que Dios le dio un sueño, y en el sueño Dios le decía claramente que iba a morir por cuanto había tomado a Sara por mujer. Tremendo, ¿verdad? Él se preguntó, ¿pero qué tiene de malo? Y Dios le dijo, es que Sara es la esposa de Abraham y tú la vas a tomar por mujer. Esto va a traer maldición a toda tu casa y a toda la nación. Cuando Abimelec despertó, él tuvo dos opciones. O se quedaba con Sara y hacía caso omiso a lo que Dios le había dicho, o se arrepentía de lo que iba a hacer y devolvería a Sara a Abraham. Ahora, él escogió el devolver a Sara a su esposo, a Abraham, y fue a hablar con Abraham y le dijo, ¿por qué nos tuviste que haber dicho esa mentira? Ahora, Abraham le dice, bueno, en realidad no fue una mentira porque realmente Sara es mi hermana o es mi medio hermana. Sin embargo, Abimelec tomó la actitud correcta, tomó la decisión correcta y se llevó a Sara y la entregó a Abraham. Y Abraham oró por él para que fueran sanados. Ahora, ¿cómo así que fueran sanados? Sí, por esta decisión que tomó Abimelec de llevarse a Sara para su palacio, para tener relaciones con ella y quedársela como mujer, quitársela a Abraham y quedársela como mujer, Dios permitió, escuche bien, Dios permitió que a la esposa de Abimelec y a sus siervas quedaran estériles. Y solo cuando Abraham oró por él, Dios los sanó, Dios la sanó de toda esterilidad y pudieron tener hijos. Tremendo, ¿verdad? Esto es lo que nos enseña también la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 26, verso 2, que ninguna, escuche bien, ninguna maldición viene sin causa.
Dios a todos nos ha dado una gran bendición. Y esa gran bendición es la capacidad de poder tomar nuestras propias decisiones. Pero aunque nos ha dado la gran bendición de poder tomar decisiones en la vida y cómo queremos vivirla, también nos hace responsables de las decisiones que tomamos. Cada decisión, mi amado amigo, que tú tomas, que yo tomo, traerá consecuencias. Ahora, esas consecuencias van a ser el resultado de qué tan buenas decisiones tomamos. No hay mejor decisión que nosotros tomemos fuera de Dios. Cuando es Dios quien dirige nuestros pasos y nos ayuda a tomar las decisiones, Él hará que todo el cielo nos respalde. Tendremos su aprobación y por ende su bendición. Pero cuando tomamos decisiones basadas en nuestras emociones o en nuestra propia experiencia, fuera de la voluntad de Dios, tenemos o tendremos que lidiar con las consecuencias. Y muchas de esas consecuencias creo que hasta el día de hoy quizás nos tendrán sufriendo, nos tendrán pasando momentos difíciles. Así que me fijé en esta historia hoy y quería llegar hasta tu corazón, porque muchas veces lo que hacemos o las decisiones que tomamos, escúchame bien, son solamente el pico del iceberg. ¿Si has escuchado esa expresión alguna vez? Es solamente el pico del iceberg. Eso significa que lo que vemos o lo que hacemos es el resultado de algo más grande. Cuando hablo de la cima del iceberg o del pico de un iceberg, me estoy refiriendo o me voy a esos lugares donde hay abundante hielo, donde hay esa pared de hielo y que muchas veces los barcos las ven y solamente ven como un pedacito de isla, ven como un pedazo de hielo flotando en el agua. Pero la pregunta es, ¿lo que ven los marineros, ese pedacito de hielo flotando sobre el agua, es realmente la realidad de ese iceberg? La punta del iceberg. Esto me hace recordar a la frase que muchas veces utilizamos y decimos, cuando sabemos de algún problema o de alguna dificultad, no sé si tú lo has dicho, tú dices, no, esa es solamente la punta del iceberg. Para darnos a entender que el resultado es simplemente algo pequeño, o que la acción que se hizo fue algo pequeño, que hay un problema mayor, más grande, más de fondo. Y es que, quiero explicártelo un poco, el iceberg, cuando se ve por arriba, se ve pequeño. Quizás veas una capa de hielo encima del agua y que está flotando. Pero nunca te has preguntado, cuando vemos esos documentales, ¿qué habrá debajo? Me puse a investigar un poco. Y un iceberg que por encima se ve pequeño, debajo del agua está su mayor tamaño. Y el iceberg debajo del agua puede llegar a medir 10 veces más que lo que ves en la punta. Así que eso nos pasa muchas veces a nosotros. Lo que juzgamos y lo que vemos es solamente la punta del iceberg. Pero hay que ir más profundo. Hay que ir más profundo para darnos cuenta que el problema no solamente son las acciones, sino de dónde vino la acción que hay en el corazón. Muchas veces nos vamos a juzgar rápidamente la condición de la persona o por qué reaccionó de esta u otra manera y de acuerdo a esas acciones nosotros juzgamos y quizás no perdonamos o no la dejamos pasar o no damos otra oportunidad. Pero simplemente porque ignoramos dónde está la raíz. Yo lo pongo de esta manera, es como cortarle las ramas al árbol y pensar que como le corté las ramas y lo podé ya no va a crecer más y ahí acabé con ese árbol. La única manera de acabar con ese árbol es cortarlo de raíz. Así que la punta del iceberg es solamente una pequeña señal que no logra medir las proporciones de su tamaño desde la raíz.
Jesús lo expresó de esta manera: el problema del hombre está en su corazón, y del corazón del hombre es que salen los homicidios, los adulterios, fornicaciones, las mentiras, la idolatría, la avaricia. Sale de lo que hay en el corazón del hombre. Así que tratar de sanar lo que está por fuera sin mirar lo que está adentro es simplemente podar el árbol que al día siguiente o a la semana siguiente le saldrán nuevas ramas y seguirá cometiendo los mismos pecados y los mismos errores. Abimelech tomó la decisión correcta. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios le dio el sueño, Dios le mostró dos caminos. Uno, o tú puedes seguir con Sara y vas a traer maldición a tu casa, o puedes arrepentirte y puedes devolvérsela a Abraham. ¿Sabes? Ninguna maldición llega sin causa a menos que nosotros ignoremos las causas y decidamos seguir, que es lo que nos pasa muchas veces. La terquedad nos hace ser ignorantes de la verdad. O muchas veces nos hacemos los de la vista gorda o queremos encubrir cosas en nuestra vida que no sabemos que no están bien. Y tú lo sabes, Dios lo sabe y a Dios no lo podemos engañar. Sabemos que no está bien y que al final nuestros actos solo son la punta del iceberg, porque debajo del agua, debajo de tu rostro de piedad o de mi rostro de piedad, debajo de las buenas intenciones que tengamos, hay una roca bien grande y bien pesada que define realmente la condición del ser humano. Y esa roca se llama pecado. Arrepentirse del pecado, mis amados amigos, no es pedirle el perdón, solo pedirle perdón a Dios por una borrachera o por un acto de infidelidad. Porque categorizamos el pecado y decimos, bueno, yo tengo que pedirle perdón a Dios por mis pecados y le pido perdón porque fui adúltero o forniqué o porque robé y consideré que o de pronto hablé mal de alguien y considero que esto es pecado, ¿verdad? Y me arrepiento y le pido perdón al Señor, pero simplemente podaste las ramas y todavía la raíz sigue allí. Para Dios, tanto una mentira como matar a otra persona es pecado. Dios no tiene distinción de la cantidad o del tamaño del pecado. Para Dios eso es pecado, infracción de la ley o lo que nos lleva a errar al blanco, a vivir sin propósito, a vivir sin su presencia. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahora, la Biblia dice que Dios es la misma fe. Jesús es el autor y consumador de la fe. Es decir, que todo lo que no proviene de Jesús es ¿qué? Es pecado. Nos aleja completamente de Dios. Nos pasamos la vida pidiendo perdón porque dijimos una mentira, pidiendo perdón porque hicimos esto o aquello. Pero no se trata de eso. El verdadero arrepentimiento está en el pedir perdón por todos nuestros pecados, es decir, por esa parte del iceberg que está oculta o que muchas veces decidimos tener ocultas y necesitamos que salga a la luz porque solamente bajo la luz se derrite, se deshace y no se convertirá en un problema mayor. Cuando las embarcaciones ven un iceberg, tienen que alejarse de ese iceberg. Ahora, quizás el que no sabe del asunto dice, no, pero es una pequeña roca sobre el agua, creo que podemos pasar a 2 o 3 metros de distancia. Pero el que navega y tiene experiencia se da cuenta y ya sabe que el problema no es lo que están viendo del iceberg arriba, sino que debajo del iceberg hay una gran roca de hielo que puede medir muchos metros de distancia. Y si la embarcación pasa a 2 o 3 metros de solo lo que ve, lo que está abajo puede romper el casco del barco y lo puede hundir. Yo solamente voy diciendo las palabras y el Espíritu Santo te dará cómo entenderlas y acomodarlas a tu diario vivir. Quizás lo que estás viviendo hoy o las decisiones que estás tomando o las actitudes que tienes es solo la punta del iceberg. Y lastimosamente, cuando abrimos nuestro corazón a Dios,
solo lo limitamos a que esa punta del iceberg queremos que Él la derrita, pero nos quedamos con lo mayor debajo de nosotros. Mis amados amigos, empezar un nuevo año creyendo que derretir solo la punta del iceberg nos traerá soluciones correctas y nos hará vivir bien es un error. Necesitamos dejar que Dios tome todo el control y que llegue hasta lo más profundo, hasta la raíz, hasta lo que no hemos decidido abrir. Deja que Dios tome todo el control de tu vida. Y así como Abimelec tomó la decisión correcta y devolvió a Sara, pidió perdón, tuvo un verdadero arrepentimiento y Dios lo sanó, es lo mismo que hoy puede ocurrir con tu vida. Pero al final, nosotros somos los que tomamos la decisión, y si hay algo que Dios respeta, es el libre albedrío que nos ha entregado. Vuelvo a repetirlo, quizás lo que estás viendo hoy es solo la punta del iceberg. ¿Hay algo más? Tú lo sabes y necesitas llevarlo a la presencia de Dios para ser perdonado y ser libre. Padre, yo te doy gracias por esta palabra sencilla, pero que ruego, oh Dios amado, que traiga, Señor, una inquietud a nuestro corazón, que nos las hagas entender como tú quieres que la entendamos y que podamos experimentarla y vivirla y poder, Señor, ser libres en el nombre de Jesús. Te lo pido, Padre, que esa palabra que hoy hemos recibido haga la obra completa en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Bendiciones.